¿Cómo ingresé al mundo del audio? Es una pregunta que puede ser contestada de muchas formas, porque fíjense que lo que les puedo decir es que mi primer recuerdo de audio o de sonido en mi vida, yo creo que fue por ahí como de los 9 o 10 años, en donde empezaba a escuchar música por mis hermanos más grandes, ¿verdad? La influencia que tengo musicalmente hablando es de ellos. Y pues, imagínense, yo soy el penúltimo de los hijos, después tengo una hermana menor que yo, pero pues somos total 8 en la familia. Entonces, tanto tengo dos hermanos más grandes y pues hermanas, las demás. Y como en esas épocas, estamos hablando de los 70, 78, 79, yo estaba muy niño, estaba entrando a la educación básica en México, pues todo lo que escuchaban mis hermanas, pues ya saben, como jóvenes tal vez enamoradas, con José José, con Roberto Carlos y así, y pues mis hermanos escuchando a los Beatles principalmente, mi hermano más grande es el que escuchaba mucho a los Beatles. Entonces recuerdo que una vez eh, con una canción de Viaje Mágico y Misterioso de los Beatles. Me acuerdo que lo escuché en una grabación, en una grabadora que tenía mi hermano, en un cassette, que de alguna manera habían puesto esa canción en eso. Y cuando escuché los sonidos en estéreo muy cerca de esa grabadora, yo creo que hasta el momento, si no me falla la memoria, es mi primer recuerdo de que me haya impactado una sensación sonora, ¿no? Y pues creciendo, eh, me di cuenta que mis tíos tenían un grupo musical que giraba por muchas partes en la República Mexicana, y ellos tocaban en el género norteño, que en México todavía es muy reconocido, y antes era una época muy fuerte de ellos. Y pues ellos iban a diferentes lugares y regresaban de gira, y nosotros, como todavía éramos niños, pues les ayudábamos a descargar las cosas de la camioneta del transporte que usaban, porque ellos se transportaban en esa camioneta, y aparte ahí mismo iban los instrumentos y el equipo de sonido y todo. Entonces, nosotros les ayudábamos a descargar las cosas, y pues nos daban unas monedas. Entonces, por ahí también empezó la parte técnica de, bueno, vamos a ir a descargar la camioneta y demás. Y a raíz de eso, pues mi hermano y un tío y algunos primos empezaron a tocar instrumentos y a formar sus grupos. Y pues todavía era yo bastante joven como para pensar en una carrera profesional en este sentido, pero pues como me gustaba la fiesta, pues era una manera de salir con ellos a fiestas. Y pues poco a poco me fue llamando la parte técnica, porque el gusto por la música la tenía, pero no tocando instrumentos, sino escuchando música. Y pues ahí fue cuando empezaba yo a mezclar sin tener mucha noción. Es más, tengo una anécdota muy interesante, porque eh, teníamos pues poco equipo y demás, pero con el afán de que se escuchara cada vez mejor, que primero era la fiesta, pero después como que uno decía, híjole, quiero que suene mejor, porque escuchabas tú pues también en aquellas épocas a Maná y otras bandas que empezaban a surgir, que tenían buen sonido, y uno decía, yo quiero que suene así esta banda. Y entonces con uno de mis primos hacíamos un acuerdo, y entonces yo me iba al frente donde estaban los altavoces, porque en ese entonces la consola la poníamos a un lado del grupo musical. Yo me iba al frente y yo le hacía señas a mi primo, ¿no? Que le decía la guitarra, y yo le decía, súbele un poquito. Y teníamos nuestro código, porque decíamos, por ejemplo, cuando te haga así, eso es subir. Y si te hago esto con la mano, es como los highs, ¿no? Los agudos. Si te hago así, son los medios, y si te hago así, son los graves. Entonces, yo le decía, los agudos, bájale un poquito a la guitarra. Y entonces era una estrategia de comunicación que yo la adoptaba, pues, haciendo un poco de mímica,
y pensando en que así hacían los beisbolistas para comunicarse con señas, ¿no? Entonces yo le decía que le subiera y le bajara y yo le decía, ahí está bien, y así mezclábamos. Entonces, pues fue un inicio un poco accidentado en el sentido de que, aunque a mí me gustaba eso, yo no lo busqué como por un temprano momento en mi vida en donde yo dije quiero dedicarme a eso, sino más bien fue por poder ir a fiestas, pero de ahí me enganché en que me gustaba y me trataba de que sonara mejor. Entonces eso fue como un poco el inicio. Yo creo que empecé más o menos ya bien como a los 17 años a empezar a interesarme más. Todo lo previo porque yo empecé a salir con mis hermanos y mis tíos como desde los 12 o 13 años. Este, fui muy callejero y entonces pues ahí me iba con ellos a esas fiestas. Ya para los 17, 18 empezaba a interesarme más y pues entré a la prepa y seguí haciendo eso. Y ya cuando llegó el momento de pasar a la universidad, durante la prepa yo ya había mezclado no solo a mis tíos, sino muchos grupos de la región donde yo vivía, que ya me empezaban a conocer y entonces yo ya tenía claro al final de la prepa que yo me quería dedicar a eso. Es un poquito ese es el inicio, chicas. Todo como que se va, digamos, uniendo de alguna manera en la vida, ¿no? Porque cuando yo entré a la universidad, yo ya sabía qué estudiar. Yo le había pedido a mi papá que me pagara una universidad, no de las que uno encuentra en todos los países que son del gobierno o privadas, sino más bien de estas universidades que te ofrecen algunas carreras técnicas. Y ahí había una carrera técnica de, pues, ingeniero en sonido. Entonces yo, o al menos así se hacían llamar. Y yo decía, híjole, yo quiero estar en esa escuela porque pues ya sabía que quería yo eso. Y mi papá me dijo, mira, primero estudia bien una carrera de una universidad, digamos, reconocida por toda su currícula y demás, y después de ahí vemos. Entonces yo me metí a la UNAM, que es una de las universidades más fuertes en México, es una universidad pública, y pues ahí entré a la carrera de electrónica, que era lo más similar que yo encontraba para hacer algo de sonido. Y cuando estaba en los últimos semestres de esa carrera, este, conocí, bueno, yo ya conocía a quien es mi esposa y nos habíamos casado antes de que yo terminara la carrera. Muchos pensaban que nos estábamos casando porque se había embarazado o porque habíamos hecho cosas malas. Y en realidad la razón de que nos casamos antes fue porque queríamos disfrutar un poco nuestra juventud, ya que las familias que ambos, en donde ambos crecimos, pues son muy tradicionalistas y no nos permitían, digamos, salir mucho. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no nos casamos? Así disfrutamos un poco, no tenemos hijos, sino hasta que todos, pues, tú te desarrolles más y lo mismo yo, pero ya estamos juntos, ya podemos apoyarnos de otra manera. Y pues justamente así sucedió. Y les cuento esto porque cuando estaba en esos últimos semestres, ya con ella, me enteré de unos cursos de Meyer Sound. Entonces, pues yo trabajaba como ayudante de profesor en la UNAM, porque aunque yo estudié ahí, me interesé también mucho por la docencia, me gustaba enseñar. En aquel entonces, pues eran matemáticas básicas para chicos que estaban en un nivel eh, antes de la preparatoria, que en México se llama secundaria, y luego ya empecé también a darles asesoría a los chicos de la preparatoria y así. Entonces me gustaba y yo pedí tener una plaza que en ese entonces se llamaba ayudante de profesor en la universidad. Entonces yo daba clases, ayudaba a dar clases en la universidad, o sea, estaba en un laboratorio, pero eso no me dejaba mucho dinero, ¿no? Y yo no trabajaba más que de eso y haciendo mezclas y demás, pero la verdad es que pues era poco lo que yo sacaba, entonces no me alcanzaba para pagar los cursos de Meyer, pero pues mi esposa ya en ese entonces me dijo, oye, pues si tú quieres yo te los pago. Entonces dije, ah, bueno, pues dale. Y ella me pagó los cursos y así fue como conocí yo a Meyer Sound, que obviamente previo a eso yo había visto a Magoo en una
conferencia y me acerqué a él y ahí fue como conocí a Meyer y conocí a Magoo. Y pues después de ahí me metí a los cursos y justo al salir del último curso que era el de Sim 2, tenías que hacer un examen para pasarlo y que te dan un diploma de participación de ese curso. Y pues yo interesado en eso, pues hice el examen, em, y ahí me encontré con alguien que trabajaba en ese entonces en Meyer, en el área de diseño. Este, Nos hicimos buenos amigos y tiempo después de ya haber hecho los cursos me dijo, oye, están buscando un instructor en Meyer Sound. Y fíjate que pues yo puse tu nombre por ahí en la mesa y, pues parece que igual hay interés, a lo mejor se da algo por ahí. Le dije, bueno, pues veamos. Entonces pasaron como unos 6, 8 meses, tal vez hasta los 9 si no me acuerdo mal, en que realmente sucediera algo. Que yo me acuerdo que para ese entonces también tenía yo el plan de irme a vivir a Canadá con mi esposa, porque dijimos, bueno, nos vamos a Canadá y vivimos allá. Pero cuando se dio esta posible oportunidad, dije, bueno, mejor me espero, ¿no? Ya estaba terminando de titularme, estaba estudiando terminando una maestría en instrumentación acústica, entonces todo eso se fue como que reuniendo y antes de decir, bueno, vámonos a Canadá, salió esta oportunidad. Después de esos 9 meses me llamaron, hice una prueba de una clase, eh, me dijeron que les gustó, que habían aprendido algo nuevo que no sabían. Claro, yo se las di de electricidad y no de audio. También fue buena porque dije, yo qué les voy a enseñar a ellos de audio si ya saben todo. Entonces, al darles de electricidad, pues les mostré un poco más de cómo yo veía las cosas y cómo las transmitía. Les gustó eso y pues después de ese tiempo me contrataron. Entré como instructor. Tiempo, Al poco tiempo me convertí en soporte porque era como la dupla en el trabajo, ¿no? Tú haces soporte, haces también educación y pues desde ahí ya tengo 16 años trabajando para la empresa. Ya 17 este año más. Ok, pues fíjense que en ese sentido, cuando trabajaba con muchos grupos de la región, pues eran grupos que amenizaban fiestas y demás, aprendí mucho ahí y cuando me di cuenta que yo ya había, digamos, explotado los recursos de los cuales disponían estos grupos y yo quería aprender más y más y más. Y a veces les decía, ¿por qué no compran esta consola? ¿Por qué no compran estos micrófonos? ¿Por qué no le compras este set de batería a la banda? Y yo veía que no lo hacían. Me di cuenta en algún momento que a veces no lo hacían porque tampoco los recursos que ellos iban adquiriendo al tocar les daba para comprar esos equipos. A veces no tenían la visión y decían así estamos bien. Entonces, con esa inquietud, yo dije, tengo que meterme al sonido profesional. Y con esa idea me fui a tocar la puerta de una empresa que yo sabía que hacía giras nacionales con artistas y ahí me dieron la oportunidad de trabajar y empecé a hacer giras solo en México con artistas como Molotov, con artistas como Emanuel. En aquel entonces había una agrupación que se llama Cabá, o bueno, se llamaba Cabá, y de repente hacíamos algunos otros shows, pero eran ya nada más un par de shows con otros artistas. Entonces empecé con artistas, digamos, nacionales, haciendo giras en México, y al entrar a Mayer Sound, cuando empecé a hacer soporte, pues ya me empezó a tocar trabajar con otros nombres, ya más internacionales, ¿no? Ahí, pues a lo largo de estos 16 años, ¿qué les puedo decir? Una de las cosas que me siento como contento y feliz de que me ha tocado estar es trabajar en una gira con Paul McCartney en Latinoamérica, este, tocando varios países y estando con el equipo técnico. O sea, fue de subirnos al avión del equipo técnico, viajar a los demás países, llegar y hacer una labor de
de revisión previa, ¿no? De supervisión previa del sistema y demás, la comunicación con las demás ciudades que íbamos a tener, en las que íbamos a tener shows. Entonces yo iba como de avanzada. Yo viajaba con ellos, pero apenas llegaba al hotel, una camioneta me llevaba al estadio para yo trabajar con las compañías locales en ver que todo estuviera bien para que cuando yo llegara el técnico de sistemas, yo ya le tenía el trabajo avanzado, ¿no? Entonces así fui haciéndolo en esa gira. También me tocó de algunos de los primeros shows trabajar para la producción de Ricky Martin. Eso fue, es más, creo que Ricky Martin fue mi primer soporte con un artista internacional en la ciudad de Monterrey, me acuerdo muy bien de eso. Y este, y tiempo después pues se unió Marc Anthony para hacer también ya no la gira como lo decía con Paul McCartney, pero muchos eventos o muchos shows en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, me acuerdo de un muy buen show que vi ahí también. em, Carlos Vives, Maluma, J Balvin, y me ha tocado también estar con Metallica, con Scorpions, este, y por ahí se me van algunos otros nombres. Acuérdense que luego nos tocan festivales y ahí van muchos artistas, pero los que estoy mencionando son de trabajo, digamos, efectivo, ¿no? Con estos artistas. Me tocó también con los Rolling Stones en Perú. Este, entonces son hombres grandes que yo a veces me imagino como cuando uno dice una raya más al tigre, ¿no? Que son cositas que se te van quedando y muchos de esos quedan en la satisfacción personal, ¿no? Yo digo, bueno, me siento contento porque si regresamos un poco el tiempo al principio de esta charla cuando les dije que había escuchado los altavoces o la grabadora esta de mi hermano muy cerquita y haber percibido esos sonidos, yo en ese momento que fue como un momento así de wow, ¿qué es esto? Que me impresionó, sí visualicé el llegar a hacer esto para muchas personas. Sí, sí dije, yo quisiera hacer esto para muchas personas y que sientan lo que yo sentí. Eso sí eso fue lo que yo creo que me motivó más. Y pues, ¿quién iba a decir que pues me tocó Paul McCartney, que pues es uno de los que trabajó con los Beatles y que justo me generó esa sensación. Entonces, yo me acordé tiempo después de haber hecho ese show dije, wow, yo, yo había de niño dicho que me gustaría hacer eso y lo hice. Y el primer evento que hice con Paul McCartney, que no fue la gira que les decía, sino un show separado, fue en Brasil. Entonces me acuerdo de ese primer evento. Son eventos de mucha responsabilidad, también lo debo decir, porque yo me acuerdo que cuando diseñaba y hacía la solicitud de los equipos, pues sí tenía como que mis dudas. Yo decía, pero ¿por qué no pongo una caja más o dos cajas más? ¿Por qué esa cantidad? Entonces me ponía a hacer muchos diseños para sentirme más tranquilo en poder responderme esas preguntas. Pero bueno, esos son un poco de los nombres que, que están, digamos, como las rayas del tigre ya en el currículum. Justamente, si no recuerdo mal, fue por ahí del año 2000, algo así, o tal vez 99 o 2000. Yo empecé a ver los sistemas eh, lineales, pero también o sea, recuerdo una presentación de una caja que pues ya no está actual en la marca, el Meyer Sound, que es la M3D. Pero por la historia que les venía platicando, cuando yo mezclaba, usaba cajas convencionales, o las que ahora llamamos de fuente puntual o altavoces de radiación de 80, 60, 80 grados, 100 grados. Yo usaba muchas de esas cajas, ¿no? La verdad, pues, ni bajo ningún diseño, porque yo también estaba aprendiendo mucho. Eh, y cuando me tocó trabajar en esta empresa que les conté al principio, donde yo solicité pues trabajo para poder aprender más y tener experiencia, que de hecho lo hice no pidiendo
ningún pago. Yo lo que les decía es, no me pagues, pero déjame ir porque yo quiero aprender y yo te pago pues haciendo el trabajo que me pidan los técnicos. Entonces, en esa empresa, desde que yo entré, ya tenían un sistema lineal. Entonces, digamos que mi transición de convencionales a lineal no fue en el ámbito profesional, porque yo llegué a usar ya en ese nivel profesional sistemas lineales. En ese entonces, esta empresa tenía un sistema de L Acoustics, un DV2, y con ese yo empecé a trabajar, digamos, profesionalmente. Entonces, una transición como esa no me tocó vivir. Lo que sí me tocó fue el cambio de consolas analógicas a digitales que, híjole, no me voy a... Ah, sí, ya me acordé. Hay una marca que se llama Innovason, que es de las que yo vi primero con consolas digitales, y yo no entendía. La primera vez que fuimos a trabajar con una empresa o no, era una producción, que esa producción de alguna manera había conseguido esa consola. Este, eso fue con Emanuel, un artista mexicano. Y cuando la llevaron nos decían, no, 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 es que esta consola ya es digital. Y yo venía acostumbrado a poner un cable largo desde donde uno mezclaba hacia atrás, donde estaba el escenario, que es el Snake. Entonces estábamos acostumbrados a tener que tirarlo y conectar los canales y conectar detrás de la consola del front of house todos los canales. Y de repente decían, no, 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 es que eso ya no se usa. Y yo, ¿cómo que ya no se usa? Pues si ya lo tiré, ya... No, es que ya es por un cable, vato. Digo, ¿cómo que por un cable va todo? Entonces, para mí sí fue un shock. En la universidad yo tomé algunas clases de electrónica digital. No me era ajeno la tecnología digital, pero sí me era ajeno el verlo y que me dijeran, en este cable van todos los canales. Y yo decía, no, no, no puede ser. O sea, ¿cómo logran pasar tan rápido todos los canales? Y después iba uno aprendiendo de, no, espera, esta parte es la superficie de la consola que solamente manipula y le manda órdenes a algo que está en el escenario y allá es donde se conectan todas las cosas y yo decía, oh. Entonces era como aprenderlo, ¿no? Y después empezaban a ver otras consolas como las Yamahas enormes, y de ahí empezamos a conocer y conocer más. Pero yo seguía, la verdad, como que buscando el sonido de lo que yo me acostumbré, porque en esa empresa tenían una consola Midas, Heritage 3000, y esa consola, o sea, el sonido que uno escuchaba era impresionante. Entonces yo decía, sí, o sea, tienes muchas cosas, pero el sonido, algo me faltaba, ¿no? Pero bueno, poco a poco fue haciéndose ese cambio y ya nos fuimos acostumbrando. Pero sí, los lineales, entré al ámbito profesional ya con ellos en la mesa, ya servidos. Eso ha venido cambiando también con la tecnología. Actualmente les puedo decir que obviamente tener un medidor de distancia láser es muy útil. Hay muchas marcas y modelos. Hay algunos que tienen hasta camarita para que puedas ver a dónde está apuntando el láser, que a veces es difícil, sobre todo cuando hay un poco de más luz, se te dificulta. Y también tener unos monoculares que justo te ayudan a tener esa misma medición, pero en este caso imaginemos un escenario como un estadio de fútbol donde vas a hacer un show, que estás a mediodía y pues tu láser, por más que tenga camarita y demás, no logras ver a dónde estás apuntando. Entonces los monoculares son muy buena ayuda. Ambos ahora incluyen también la medición del ángulo vertical, que es súper, súper importante para cuando obviamente en los estadios quieres ver la pendiente de las gradas y también en el mismo estadio ver como en la diagonal que va a cubrir el sistema lateral. Estas dos herramientas son básicas. Sin ellas, que también me tocó un rato trabajar sin ellas, porque a pesar de que yo creo que existían de alguna manera, no dedicadas a los sistemas de sonido, pero pues sí para gente que jugaba golf o cazaba o algo así. Yo me acuerdo que con la cinta teníamos que medir, digamos, refiriéndonos al estadio otra vez, pues el largo de la cancha con cinta métrica de las que tuvieran más metros para medir. Y llegando a la zona de gradas, contábamos los escalones
y veíamos la altura y de esa manera calculábamos pues cómo iba esa pendiente porque no teníamos otra herramienta como estos láseres. Pero actualmente serían esos dos los que yo considero muy importantes. La cinta métrica sigue siendo importante para ver la altura de los arreglos. Otra cosa que yo incluiría también es obviamente un sistema de medición que haga transferencias, ya sea Smart, SpectraFu, SpectraLab, Systune o el SIM. Y obviamente hablamos de que todas estas herramientas tienen que saberse utilizar, ¿no? O sea, capacitarse en ellas, ver los alcances, ver cómo trabajan, hacer mucha práctica para que ustedes casi a ciegas empiecen a manejar el programa, lo que a veces llamamos tener una mecánica, una memoria muscular, ¿no? Que ya sepan hasta cómo hacer los atajos y todo. Eso es porque lo estás usando mucho. Entonces, en ese software o hardware de medición incluimos, pues obviamente, micrófonos de medición, los cables necesarios para hacer las conexiones. Si tienen oportunidad, que a veces es complicado, pues tener un sistema inalámbrico para micrófonos de medición, de tal manera que no tengas que mover el micrófono y demás. Pero yo creo que algo que es interesante comentar en este punto es que en diferentes épocas las herramientas han cambiado, ¿no? O sea, antes a lo mejor usaban los RTAs nada más y era difícil comprarlos también porque pues, eran instrumentos caros. Lo que quiero decir con esto es que yo recuerdo en mis primeros pasos cuando yo medía que yo tenía dos softwares para medir, era uno el Smart y el otro era el Spectra, creo que sí era el SpectraLab, si no me acuerdo mal. Pero fíjense que yo no tenía un computador portátil, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un computador de escritorio. Entonces yo me llevaba mi computador de escritorio con estos grupos que les platicaba que hacían, amenizaban fiestas, no era la banda y yo les hacía, yo medía mi sistema. Yo lo mezclaba, pero yo medía el sistema. Y yo lo que ponía en mi mente, que esto es lo que quiero resaltar en esta pregunta del uso de herramientas, yo lo que me ponía en mi mente es, tengo que ganar experiencia midiendo. Y aunque no tenga el acceso en este momento a un sistema grande, no tengo el acceso a ir a un auditorio con equipo súper profesional de alguna muy buena marca, como yo no tenía ese acceso, dije, con lo que tengo voy a trabajar. Entonces, a lo mejor algunos chicos que nos van a escuchar después o que nos están acompañando en este momento dicen, bueno, pero pues Oscar trabaja ya con una empresa reconocida y pues seguro tiene muchos micrófonos y micrófonos muy buenos. Y yo les puedo decir, sí, o sea, tengo acceso a esa clase de herramientas ahora, ese es un privilegio, pero cuando no los tuve, no me paré, no dije, no tengo cómo medir, lo siento, no voy a medir. Me llevé mi computadora de escritorio, me compré un micrófono de los que son muy económicos, porque yo decía, tal vez el micrófono esté mal, tal vez no sea el más profesional, pero yo ya le voy a sacar provecho a este micrófono. Si tuviese para comprarme uno mejor, me lo compraré y lo haré, pero con esto que tengo voy a trabajar. Y entonces yo hacía geometría para ver la apertura de las cajas, con un amigo que todavía tiene una empresa al sur de la ciudad, yo me iba a medir sus cajas y yo se las ajustaba, yo le hacía el corte, o sea, fuimos mejorando los presets para su equipo de acuerdo a lo que veíamos que funcionaba en campo, regresamos a su bodega y le hacíamos cambios y luego volvíamos a trabajar y nos dábamos cuenta cómo funcionaban mejor. Eso sin un SIM, como ahora sí tengo acceso, sin micrófonos de los de medición de muy alto nivel, pero pues trabajamos con eso. Regresando y para contestarles la pregunta, pues yo diría micrófono de medición, la interfaz, el sistema, el software de medición, los distos, también por supuesto herramientas que no deben faltar es un medidor de volts, un voltímetro o multímetro, para asegurarnos que estamos trabajando bien en ese sentido. Audífonos es importante para poder escuchar cualquier cosa en un aislamiento. Eh, los protectores auditivos es algo que yo no viajo ya sin ellos, para tratar de protegernos lo más posible el oído. Ahora yo incluso incluyo, que no es como tal una herramienta, pero una de estas
como camas colgantes, una hamaca, para poder descansar un poco cuando ya todo está más relajado. También incluyo siempre una de estas chamarritas que se hacen bolita para que si tienes un poco de frío o si llueve. También incluyo calcetines extras, porque a veces te llegas a mojar, no sabes cuándo va a llover, cuándo se te van a mojar tus zapatos, tus botas. Entonces llevar esos calcetines extras por si te llegaste a mojar, te cambias y ya te ayuda. A veces en México le llamamos a esto una playera, una polera, también extra por cualquier cosa, una gorra y protector solar. Son cosas que van siempre en mi kit, aparte de una serie de cables que son, ya saben, convertidores de TRS a XLR, o hay uno que le llamamos estrella, que son dos conectores XLR hembra con dos conectores XLR macho conectados todos entre ellos para que puedas tener hembra hembra, macho macho, o hacer alguna conversión ahí interesante. Entonces, un poco de todo eso yo creo que son las herramientas. Lo mejor es usarlas y no quedarse en casa sin hacer nada. No, principales herramientas. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de enseñar? Porque sabemos que estás activo en diferentes conferencias. Cuéntanos. Pues mi pasión por la enseñanza, como les decía un poquito hace rato, empezó cuando eh, estando en preparatoria yo quise enseñarle algo a alguien y me di cuenta que yo no entendía bien eso que quería enseñar. O sea, supuestamente yo lo sabía y quise enseñárselo y dije, wow, me doy cuenta que no lo sé porque no lo pude explicar bien. Y ahí empecé poco a poco a querer enseñar a amigos algo que ellos me preguntaran y buscaba cómo era la mejor manera de que ellos adquirieran esa información de mi parte. Ya en la universidad fui ahí haciendo lo propio, pero debo confesarles que al principio en la universidad me costó mucho trabajo, porque la prepa, digamos que al final, no lo, no lo había llevado muy bien con la prepa, pero en la universidad quise mejorar, me costó un poco de trabajo, pero recuerdo claramente un día, no sé si sería, estoy dudando de más o menos si fue entre mis 23, o 22 años, no lo sé, en donde ya estando en la universidad, yo me dije un día, oye, creo que yo podría sacar mejores calificaciones. Si me lo propongo y estudio y hago mi tarea y voy más allá, creo que podría mejorar mis calificaciones. Y me propuse, como meta personal, sacar una buena calificación en una materia. Y entonces me esmeré, trabajé en serio, y cuando el resultado fue la máxima calificación, dije, wow, se puede. Es decir, si me empeño, puedo ser un buen estudiante. Ok. Y entonces, a partir de ese momento dije, el siguiente semestre, con las materias que me toquen, voy a sacar dos mejores calificaciones. Y lo logré. Y otra vez me espanté, dije, uy, sí se puede, qué raro. O sea, yo no creía un poco en mí mismo, ¿no? Yo decía que qué raro que sí sea de buenas calificaciones. Y entonces seguí así a tal grado de que un semestre dije, quiero en todas las materias de este semestre sacar la máxima calificación, en todas. Yo como que me di mucha fuerza moral, mucho ánimo, de tal manera que pues no sé, todo mi ser tenía un nivel de creer en mí muy alto, de tal manera que lo logré. Y después de eso dije, me dio miedo porque dije, bueno, lo que uno quiera, lo puede lograr. Entonces dije, voy a mantener ese nivel y quiero hacerle ver a las personas que es posible, que no importa que a lo mejor no te haya ido bien antes en tus materias, tú puedes pues como que recrear en ti a tu cerebro y usarlo
para poder aprender lo que quieras. Entonces me emocionó eso y por eso quise dar clases y al final, como les decía, busqué ser ayudante de profesor y yo estuve como 3 o 4 años, ahora no recuerdo muy bien, dando ya una clase en la universidad, cuando yo todavía no salía de la universidad. Todavía era estudiante, pero también era un profesor de la universidad. Y como les decía, también ayudaba en un laboratorio. Y en ese laboratorio, como recuerdan, como ya me gustaba el sonido, yo hacía prácticas de filtros, low pass filter y high pass filter, que los chicos no sabían, porque era ese laboratorio se llamaba, no sé si sigue siendo el mismo nombre, pero es el laboratorio de control analógico. Y en ese laboratorio se creaban filtros, bueno, perdón, no, se usaban circuitos electrónicos para medir, para analizarlos. Esa era la intención, analizarlos. Entonces, los chicos que lo hacían simplemente veían un circuito electrónico y decían, yo tengo que llegar a analizar eso. Y cuando estaban conmigo les decía, ¿a algunos de ustedes les interesa el audio por alguna razón? Y ya de repente uno levantaba la mano, tal vez otro, y digo, bueno, porque este es un filtro, este es un low pass filter, es decir, no va a dejar pasar los agudos. Y ellos lo analizaban de otra manera, pero yo les decía, es un filtro. Entonces, desde ahí nació mi interés por enseñar y me sigue gustando eh, eh, quien me haya alguna vez pedido que, pues no sé, tengamos una charla para hablar de algo, sabe que me encanta hacerlo porque digo, bueno, pues hagámoslo y si por mí fuera yo podría dar capacitación todos los días a todas las horas porque es lo que más me apasiona. Desde esa experiencia en la universidad no ha cambiado. Casualmente cuando entré a Mayor Sound, mi primer día fue escuchar la mitad del día del seminario que iban a empezar a dar, que era el de diseño, y la segunda mitad del día yo estaba ya enfrente dándolo y después todos los días. O sea, mi bienvenida a Mayor Sound fue llegar a dar un curso de diseño, ¿no? Esos fueron mis primeros días en Mayor. Entonces, y me sigue gustando. Yo creo que, es más, alguna vez con Magoo, cuando empezaba yo a tener otros roles en la empresa, alguna vez me dijo, eso significa que ya no vas a dar clases. Y yo le dije, Magoo, si yo dejo de dar clases, pues ya no me va a gustar mi trabajo. Y de alguna u otra manera las cosas se han acomodado porque pues hasta ahorita sigo siendo parte de los instructores y no quisiera que eso cambiara, ¿no? Así es que esa es un poco la historia de las clases. Sí. Híjole, es que fíjense que curiosamente yo creo que se combina la peor con la mejor. Porque dijiste solo Bolivia, ¿cierto? No, no fue de todo el... Ok, solo Bolivia. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto no es nada más de Bolivia, pero yo creo que vale la pena extenderlo porque no fue la diferencia. Los latinos somos muy cálidos, o sea, rápidamente nos identificamos, rápidamente eh, creamos una sensación como de, uy, parece que nos conocemos hace un buen rato y apenas hoy nos conocimos, ¿no? Eso, como les decía, no es nada más en Bolivia, pasa en todos lados, pero es una constante. Y yo creo que eso es lo que más nos gusta de viajar a los que viajamos más, ¿no? Que tenemos muchos amigos. Yo suelo decir que si pongo un punto en donde estoy ubicado en este momento y hago una circunferencia de 20 metros, 30 metros, 50 metros, 100 metros, 300 metros, yo creo que encuentro a muy pocos amigos. Si me voy a otros países y hago lo mismo en una ciudad, yo creo que encuentro más rápido amigos, porque uno viaja tanto que hace más amigos fuera de casa que dentro. Por supuesto que tengo muchos amigos en México y demás, pero es cierto que pasa hacia otros lados. Entonces, lo primero es esa gran amistad que nos une como latinos, ese gran cariño que tenemos y el respeto hacia todos los que vivimos en esta parte del mundo. Nuestro humor es muy padre, muy bonito. Pero en Bolivia en particular, lo que más recuerdo es que fue ¿qué sería? En Cochabamba, donde fuimos a comer y yo desde hace algunos años como porciones muy reducidas
Y cuando llegamos, empecé a ver el plato que me traían que era enorme y dije, no puede ser, no me lo voy a acabar y a mí me genera personalmente como que una sensación de no quiero que se desperdicien, no, o sea, no me gusta, no me lo voy a acabar y me siento mal si no me lo voy a acabar. Entonces, esa experiencia no fue muy buena en el sentido de que yo me sentí incómodo porque no fue una vez, por eso digo que lo recuerdo muy bien, porque fueron en todos los días que íbamos a comer, los platos eran enormes. Y yo ya sabiendo eso, les decía, por favor, tráiganme el tamaño para los niños. O sea, o divídanlo y mi compañero y yo nos comemos la mitad y la mitad, pero por favor no me lo traigan completo. Ahora, esa parte fue lo, lo más malo, pero lo mejor, como decía, es la calidad, porque todo el mundo quería lo voy a decir como lo sentí, como desvivirse ellos mismos por atender a los invitados, ¿no? Entonces, que eso les digo es en todas las regiones, pero me acuerdo es de ese calor humano que fue muy padre, porque te identificas muy rápido, pero sí la pasaba mal en la parte de la comida. Así que ya no quiero ir a comer porque los platos eran enormes, ¿no? Y me dicen que así es allá, o sea, pues, entonces en Bolivia fueron esos los casos, el peor y el mejor. Yo creo que el primer libro que pondría en la mesa, yo creo que ustedes ya lo conocen, es el libro de Bob McCarthy. La tercera edición ahora está nada más en español, en electrónico. Eh, yo creo que ese es uno de los libros que no debería faltar en su eh, pues en el grupo de libros que tengan, en este caso electrónicos. Otro libro que yo recomendaría mucho tenerlo es el libro de Harry Olson, eh, de ingeniería no me acuerdo el título exacto ahora mismo, pero porque hay dos de Harry Olson. No lo tengo por aquí ahorita porque en estos momentos tengo yo, se alcanzan a ver, no sé si se alcance a ver, pero para acá, ya no sé si se vea, déjenme mover un poco. Voy a minimizar esto. Ah, allá atrás justamente, ahí hay algunos libros. Entonces, tengo libros de acústica, que en este caso yo recomendaría el Kinsler, el libro de elementos de ingeniería de Harry Olson. Ah, este ya lo puso Maguaka, mira, ya me está ayudando. Sí, elementos de Sound System Engineer, la primera edición de Harry Olson. Ese libro yo no lo recomiendo. Lo voy a poner en este contexto. Yo no recomiendo este libro porque sea un libro fácil de leer. Yo mismo hay muchas cosas que no entiendo, hay otras que he tratado de entenderlas como diciendo, quiero leer la mente de Harry Olson. Y tengo aproximaciones a algunas cosas que veo ahí, pero no lo recomiendo como diciendo, yo lo leo y lo entiendo y pues se me hace fácil recomendárselo. Lo leo como como un tema de aspiración, un tema donde dices, este libro contiene información valiosa de hace mucho tiempo que, que algún día me gustaría entender al 100%. Entonces, con ese afán de tenerlo como una meta y de ir caminando hacia ella, yo recomendaría que lo tengan para decir, lo tengo que entender. Y el día que ustedes lean la mente de Harry Olson para visualizar cómo llegó a muchas cosas, yo creo que ese día van a decir, wow, o sea, eh, tendrían una vasta información de cómo funcionan las cosas. Entonces, el libro de Bob McCarthy, de Harry Olson, y de ahí yo tengo otros libros que ya son más relacionados con matemáticas, con física, pero son libros que, siendo honesto, yo voy como reciclando de los que usan algunos sobrinos que estudian la preparatoria o de mis hijos que estudiaron también ya
un nivel previo a la preparatoria y solo los voy leyendo como para tener una noción de la esencia de la física, de la esencia de las matemáticas, que si no tenemos eso como técnicos de sistemas, pues podemos, ante un cambio de variable de un arreglo que está más bajo, o de, por ejemplo, si están en un lugar y les dicen, a ver, este es el sistema principal que va a apuntar hacia la audiencia y el sistema lateral lo tenemos que poner a, no sé, 40 grados respecto al principal. Entonces, los riggers te pueden decir, ok, ¿dónde? Tú ponme los bumpers y yo con los bumpers voy a hacer que los puntos de colgado de esos bumpers caigan ahí. Entonces, el bumper del sistema lateral tiene que quedar a 40 grados del principal. Entonces, ahí se utiliza geometría. No es, la verdad que no es difícil, pero si no tenemos noción de los fundamentos de la trigonometría, pues se nos puede hacer imposible hacer eso. Entonces, eh, aparte de estos libros que les comenté, pues yo creo que se debe uno complementar con libros tanto de electrónica como este, de la física, de la matemática. Yo utilizo, eh, si me permiten un poquito, déjenme, voy a traer este libro, un segundito. Ustedes no me ven acá, pero tengo mi cablecito amarrado y acá para que no se pueda mover, de Robert Boylestad, que también uso mucho para pues, consultar cualquier cosa, ¿no? Este es el de análisis introductorio de circuitos, que ve la parte eléctrica muy bien, para conocer pues cómo trabaja la distribución eléctrica de un centro de carga y para ver cómo trabajan las fases, la relación que hay entre ellas y también me permite pues tener una noción de la parte esencial de la resistencia, la capacitancia, la inductancia. Y hay algunos otros libros de este mismo autor que se refieren más a circuitos electrónicos. Entonces, eso sin duda es muy bueno. Em, Libros de acústica como el Kinsler, les decía, también de esos aspiracionales. Y tengo por ahí unos de mezcla. También hay algunos, creo que se llama The Art of Mixing. Hay uno que me gustó mucho porque mostraba la manera en que funciona el paneo. Algunos de psicoacústica también. em, a ver si recuerdo uno que me gusta porque es en realidad un CD que dentro trae un manual. Auditory Perceptions, en donde este CD tiene un manualito que trae sensaciones psicoacústicas. Hoy justamente en la mañana un compañero Juan Sierra estaba dando un curso relacionado con cómo percibimos la estereofonía o los sonidos y mostraba algunos tonos y unos efectos muy interesantes y ese tipo de cosas está me acuerdo mucho de ese CD y viene la explicación en el libro, lo cual es bastante bueno. Pero bueno, para los que van iniciando, para llegar a un nivel muy alto, o sea, pueden ir leyendo poco a poco y entendiendo, que son libros, yo siempre digo una cosa, todos somos conscientes de que cuando vas a un curso por primera vez, adquieres algo de información. Y cuando lo repites por alguna razón, vuelves a aprender más cosas. Y si va la tercera vez que vas, dices, oh, eso ahora lo entendí. Y también así son los libros. Uno lee por primera vez un libro o una sección de y entiende parte de lo que hay ahí y de repente lo empiezas a leer otra vez y vuelves a entender otra cosa y así poco a poco le vas sacando todos los secretos y la información valiosa a cada uno de esos libros. Entonces, el libro de Bob es para leerlo con mucha calma, para ejercitar cada una de las frases que dice en un ejercicio y de esa manera lo vas digiriendo. Estoy tratando de ubicarme en el contexto actual, de imaginándome ser un, un chamaco de, no sé, tal vez 15, 16, 17, tal vez 20 años. Tal vez también me puedo imaginar a alguien que está empezando pero tiene 20. Puedo imaginarme a alguien de 35. Puedo imaginarme a alguien de 40 años diciendo, finalmente quiero votar el trabajo que tengo y dedicarme a lo que quiero. Este,
Y también quisiera primero ignorar un poquito la situación en que estamos pasando todos. Entonces, si fuera yo un joven, creo que tienen una gran oportunidad de poder estudiar lo que quieran. Estamos hablando de sistemas, estamos hablando de ser técnicos en sistemas, pero fuera de eso tienen una gran gama de información para aprender lo que quieran. Si se trata de técnico de sistemas, ustedes se meten a internet y pueden buscar y hay mucha información. Eh, Muchas personas de universidades ahora también dan clases a través de algunas plataformas donde tú puedes pagar un poco si quieres lograr un título y hay clases muy interesantes de gente que, que antes no teníamos el acceso a ese tipo de clases, ¿no? Puedes tener profesores de Stanford, de Cambridge, de universidades muy reconocidas en el mundo dándote un curso en línea por una cantidad de plata, la verdad que muy baja. Incluso a veces son gratis, solo tienes que pagar el diploma de final de curso si tú quieres llegar a eso. Entonces, con esto quiero decir que para todos sabemos que hay mucha información, debemos ser selectos en ella, de buscar la fuente, de dónde proviene esa información para saber que no estamos leyendo cosas que al rato digamos, ay, como que no era así y te enfrentas a una pared. Eh, si es algo que les apasiona, seguro lo van a hacer sin ningún problema, seguro van a poder practicar todo lo que estén leyendo, porque ese es el complemento, ¿no? Tú, como decía hace rato, si quieres comprarte el libro de Bob, no lo tengas ahí y no lo leas, sino velo leyendo. Quizá al principio no entiendas mucho, pero poco a poco informándote del libro, informándote de muchos webinars que hay ahora en internet, puedes ir reconociendo más, pues a lo mejor algunas palabras técnicas o conceptos técnicos y puedes ir avanzando. También les recomendaría, ah, después de decir que hay mucha información que ya pueden estar leyendo, les recomendaría tratar de involucrarse en algo ya de lo que les gusta. Si es técnico de sistemas, ve y toca la puerta en cuanto se pueda para que les digas a una empresa, a un grupo de personas que se dedican a esto, oye, déjenme ayudar, déjenme, quiero aprender, quiero estar con ustedes, porque a pesar de que esto que voy a decir suena muchas veces, sigue siendo una constante. Hay veces que creemos que fuera de esta pandemia, si estamos en casa, algún día van a llegar a tocarnos y decir, oye, por ahí como que alguien me dijo que tú estabas interesado en ser un técnico de sistemas. ¿Por qué no sales de tu casa y yo te invito, vamos? Tienes que salir, tienes que ir a buscar las cosas. Yo, como les decía, fui a buscar una empresa y le dije, no me pagues, yo quiero aprender. Este, muchos de los ejemplos que puedo decir eh, cercanos, como los compañeros que trabajan en Mayor Sound, muchos fueron como tocando la puerta diciendo, oigan, puedo hacer algunas prácticas profesionales con ustedes, alzando la mano de, oye, yo puedo ayudar, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, dándose a conocer, y de ahí uno se va conectando y después dice, oye, este chico nos puede ayudar después. Entonces ahí están las oportunidades, salgan a buscarlas, no se queden en casa esperando que alguien les llame, y también les diría, practiquen, hagan sus propias prácticas en casa. No tengo un line array en casa, seguro tienes un sistema, por muy pequeño que creas que es de sonido, que puedes medir. A veces cuando daba una conferencia para universidades que enseñan acústica, yo les preguntaba a los chicos, oigan, ¿quiénes de ustedes ya midieron tiempo de reverberación? Y no alzaban la mano, tal vez era timidez o tal vez era otra cosa, pero yo les decía, se los pregunto porque no me gustaría que en sus mentes estuviera la idea de, bueno, ahora que tenga oportunidad de ir a un auditorio grande y que me lleve equipo de medición de esos de laboratorio, ahora que tenga esa oportunidad, voy a medir el tiempo de reversión. Con lo que tengan, como le decía hace rato, empiecen a hacer, empiecen a vivir esa experiencia. Entonces, y al final, el último de los consejos que les daría es, pues sigan esa pasión, aliméntense de ella, si les gusta realmente el sonido o los sistemas,
vívanlo, respíranlo, no lo dejen tampoco adentro de su ser. Yo creo que eso sería para mí la clave, el estudio, ya sea formal en una universidad o por su parte, ahora que hay mucha información, el acercarse a ese mercado que están buscando, a ese sueño, y el hacer sus prácticas como puedan. Para mí esos serían los tres consejos que les daría. Y para todos las edades, diría yo. Comprendo la pregunta, porque hace algunos años yo decía que los eslabones más débiles eran los transductores, el cono o el motor de compresión, el driver de compresión, porque lo que yo solía ver es que estos se dañaban porque el amplificador, digamos que si se trata de hacerle una entrevista a un altavoz, imagínense que se pueda eso, y uno le dice al amplificador, oye, amplificador, ¿y tú qué haces aquí? No, pues yo elevo la señal de una entrada, la elevo a este valor y se la entrego al altavoz. Y si pudiéramos también entrevistar al altavoz, seguramente el altavoz diría, no, espérate, es que yo la verdad es que no puedo, el tipo me manda mucho voltaje y a veces tengo compañeros que me han dicho que se han roto, que se queman. Entonces, hace un rato el eslabón más débil eran los altavoces por el tipo de fallas que yo veía, pero de repente fueron siendo más robustos, cambió el tipo eh, bueno, la ferrita ya no fue el único que estaba actuando para generar el campo magnético y con nuevos materiales fuimos teniendo un campo más fuerte, con nuevas técnicas de fabricación de los conos fueron más robustos. Entonces, actualmente yo creo que el eslabón más débil se divide entre a veces lo que empieza a fallar es el transductor y a veces la electrónica. En términos de funcionamiento, en términos de desafíos, para mí sigue siendo la integración en general, la integración de qué amplificador le pongo, con qué factor de multiplicación, qué ganancia para este altavoz, con qué caja, con qué diseño de caja para disminuir la distorsión de la propia caja, con qué diseño de difusor para poder tener una directividad constante. Entonces creo que el desarrollo en el tiempo ha venido cambiando de mejores transductores por un lado, a mejores amplificadores y mejor diseño de difusión de las trompetas o los difusores. Yo creo que estamos llegando a un nivel, como si se tratara de la Fórmula Uno, en donde se han alcanzado muy buenos niveles en el diseño de los elementos que integran una caja, de tal manera que ahora se vuelve ya como ganar puntos en cada una de ellas, ¿no? Un puntito más de mejora en el amplificador para reducir la distorsión, un poquito mejor el diseño de las trompetas para justamente evitar el efecto de la propagación del sonido en ellas y mejorar la directividad, y un poquito mejor en la posición incluso de los drivers para tener una mejor coherencia en el frente de onda que se va generando. Entonces, no veo un eslabón más débil, sino veo más bien un conjunto de elementos que cada uno en su barrita de mejora va subiendo cada vez con nuevos diseños en todas las marcas. ¿Me escucha? Sí, sí, ¿Sí sí. me está escuchando? Ah, hola, ¿cómo está, profesor? Encantado de conocerlo. Yo estudié Gracias. hace muchos años, entonces también tuve esa transición de lo análogo. De hecho, estudié solamente análogo hasta que me titulé. Solo conocí lo análogo y todo lo que he estudiado después ha sido lo digital en YouTube y todo lo asociado al audio también moderno en YouTube, con obviamente videos suyos, que le agradezco mucho, lo he visto no una, sino que varias veces ya. Eh, y tengo una consulta, pero más que nada basada en una experiencia. Yo estudié en un instituto que está a 50 metros de la Quinta Vergara, que es Wow. el escenario de Viña del Mar, donde se hace el Festival Internacional de Viña del Mar. Entonces, al vivir cerca, tengo la suerte de poder asistir a ese festival cada vez que puedo. El año 2008 fui porque estaba la banda Journey.
Entonces compré un asiento en platea que estaba en 2 puestos o 3 puestos delante del ingeniero de sonido. Ok. Entonces, y siempre, obviamente, como sonista, trato de buscar el asiento que esté más central posible. Entonces escuchaba espectacular, muy bien, qué sé yo, pero era la entrada que yo podía pagar. Y esa fue la primera banda que tocó, Journey. Después hubo un humorista, y después de eso venía otra banda que me gustaba mucho, que es chilena, y mucha gente se fue porque ya era muy tarde, ya era, qué sé yo, la 1 de la mañana, 2 de la mañana, no sé. Termina muy tarde esto. Entonces, después del humorista, se fue mucha gente. Y yo miré, de hecho, se fueron los amigos que estaban conmigo también. Y vi que adelante se ocupó mucho espacio. Entonces empecé a caminar, caminar, caminar hasta llegar muy, muy cerca del escenario. Yo dije, aquí ya está, bueno, tenía espacio para adelante, pero dije, aquí está perfecto. Y me quedé ahí y la banda sonaba de otra forma, o sea, no porque el sonido cambiara, sino que la envolvente, los efectos, todo eso se sentía, era otra sensación eh, que no sabía cómo describirla, pero es espectacular, era como un surround que sentía. Entonces yo lo que no entendía era cómo el ingeniero que estaba 30 metros más atrás hacía que el sonido se lograra mucho mejor o el efecto estuviera, el efecto de ese lugar era una sensación de un sonido distinto en cuanto a la envolvente, los efectos, las reverb, todo esto explotaba de otra forma. Entonces, no sé si tiene usted alguna explicación para esa sensación. Cristian, tu pregunta es muy interesante y a veces y complicada de responder porque lo que entiendo es que tu sensación al estar cerca del que estaba mezclando era una, que no era mala, pero cuando te fuiste acercando a algún punto, mejoró tu sensación como dices, toda esa envolvente que se generaba por los efectos y demás. Lo primero que se me ocurre, porque no tengo noción como la tuviste tú de esa experiencia estando en el lugar, lo primero que se me ocurre pensar, usando un poco el sentido común, es que es muy probable que el operador ni siquiera sabía que estaba generando eso al frente. Es muy probable porque su referencia estaba atrás y basado en eso él estuvo haciendo algunas cosas. Sobre todo porque la pregunta que te haría es, ese operador, obviamente con Journey tenía un operador y después fue cambiando a otras bandas y a lo mejor incluso tú percibiste cambios de operadores, pero con esta sensación que me dijiste fue con el operador de esta banda que estaba después, casi a la 1 de la mañana, y a menos que él haya ido a ese sitio previamente en pruebas y haya tratado de ajustar la mezcla para ese lugar, pues pudo haber hecho que haya tomado decisiones respecto a esa zona en particular. Pero lo que quiero decirte con todo esto es que eh, en el diseño de sistemas y en la optimización hay una línea que nosotros marcamos que es la llamada línea que divide el arte y la ciencia. Por un lado, el arte es todo lo que sale de los canales de la consola, donde obviamente previo a la consola, pues si vamos desde el inicio están las propias fuentes, los micrófonos que capturan esas fuentes, o si es algo electrónico, pues las salidas de los teclados, algún pedal de guitarra, o algún amplificador, todo eso que se conecta a la consola, luego se acompaña del, ya sabes, los efectos, que las compuertas, que todos estos elementos y técnicas también de mezcla donde a veces toda la batería la mandan a un grupo y ese grupo le ponen algo y luego lo regresan y lo combinan con la batería original. Todos esos elementos se vuelven parte del lado del arte. Y cuando llegas a la ciencia, la parte donde nos enfocamos la gente que trabaja en sistemas y en diseño, es en tratar de recrear el sonido que sale de esa consola en todos los lugares lo mejor posible. Es una meta que sabemos que no vamos a lograr. O sea, ya sabemos que no vamos a llegar a tener ese nivel de perfección donde tú te sientas en un asiento, cambias de asiento, te cambias de asiento, te cambias de lugar, más al frente, más atrás, como lo que decías, y que tú digas, en todos los lugares se escucha exactamente igual. Eso es algo que no es posible de lograr. Vamos a pelear hasta el final.
Y en ese sentido, y tratando de apoyar un poco a lo que puede estar sucediendo, pues tú tienes un arreglo cercano para esos lugares más próximos al escenario, que es el de front fields, donde tú te alimentas de ellos y puedes tener una percepción tal vez muy fuerte si estás muy cerca, o una zona de interacción o de como una frontera en donde te cubre el front field, pero también te cubre el sistema principal, o un infield, que a veces en lugares como la Quinta Vergara, que tienen la separación tan amplia entre left y right, tú pones un sistema de altavoces que cubre la parte central, no los front fields, sino un L y R que van hacia el centro, para que se sienta mejor esa zona en medio donde ni siquiera llega el R ni el L. Y entonces puedes estar en esa transición. También puedes estar en una zona donde al haber ya menos personas y y estar sintiendo esa sensación de envolvente, podrías a lo mejor estar percibiendo algunas reflexiones que jugaban a favor y no en contra de sentir esa sensación espacial. Este, también a lo mejor el propio cambio en la audiencia creó otras reflexiones, otro patrón y pudo haber enriquecido eso, pero es difícil, yo creo que sería difícil tener una respuesta absoluta a esto, pero sí muchas ideas como lo vengo platicando, ¿no? Pero el objetivo sería que tú escucharas lo más similar allá al frente y hacia atrás. Cuando no es así, cuando hay un cambio muy drástico, entra el papel del técnico de sistemas y el diseñador para decir qué es lo que está pasando que no logro repetir lo más que pueda esa sensación en todos los lugares. ¿Qué está fallando? Si por otro lado la mezcla está muy bien en la consola donde está el operador mezclando y en todos lados se escucha igual de bien, pues ese es un buen trabajo del que está mezclando y un buen trabajo del diseñador. Entonces, ese cambio que tú percibiste puede ser por la sensación de estar inmerso en en la cobertura de otros altavoces, eh, combinado con reflexiones que pudiste haber estado escuchando del lugar. No lo sé, Cristian. Lamento no tener una respuesta así que yo pueda decir, ah, esa está fácil, Cristian. Pero espero haber dado un panorama de posibilidades más que eso. Sí, por supuesto. Gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Cristian. Y Bueno, bueno, estar cerca de la Quinta Vergara sí, es una Sí, una es muy bendición. buena locación, es una muy buena, sí, una bendición, la verdad. Concreta es que yo tiendo a pensar en más hacia el final. Eh, Sobre todo porque es allá donde queremos dirigir el lóbulo de interacción entre los dos sistemas. Eso es algo que sabemos que funciona muy bien. Sin embargo, creo que hay un poco de más variables porque si estamos hablando de un lugar que es un auditorio y tienes una grada, el final pues, es la parte de más arriba. Y quizá no quieras llevar ese lóbulo tan arriba en ese lugar. Entonces tal vez te convenga ponerlo en un punto medio. Eh, entonces podríamos también pensar en que va a depender en este caso del tipo de lugar que tengas. Eh, la mejor recomendación que le puedo hacer a Heider es en qué posiciones crees que es mejor, eh, y si piensas en ellas y ojalá tengas el tiempo, haz el ajuste en todas ellas. Si dices, a ver, alguien me dijo que allá arriba, alguien me dijo que en medio, no, alguien me dijo que en el front of house, alguien me dijo que enfrente, ojalá y puedas poco a poco ir probándolas, porque tú te darás cuenta en primer plano, en primera persona, de qué fue lo que más te funcionó. Yo sé que va a ser más hacia lo lejos, yo sé que va a ser más en el punto medio de un auditorio, pero quiero que él lo pruebe, quiero que él esté viviendo esa experiencia. Este, porque también a lo mejor podemos pensar en simplemente un top, como él lo menciona, un arreglo que esté por aquí colgado y los subs debajo, pero los subs pueden estar a un lado o al otro, o pueden estar en medio. Entonces,
van a ir cambiando las opciones. Y en cada una de ellas vuelve a hacerse uno la pregunta de, en esta configuración en particular, ¿en dónde pongo el micrófono? Seguro va a ser un poco más a lo lejos, pero enfrente del arreglo, o enfrente de los subs que están en medio, o a un lado. Hay más variables que va a tener que él analizar. Este, lo mejor es que lo haga, es que lo practique. Y también hay que recordar que nosotros como técnicos de sistemas estamos al servicio de con quienes estamos trabajando. Entonces, si el operador tiene un una elección particular de posición para el ajuste, yo al principio accedo a hacerlo de esa manera. Y después, conforme platico con él, le puedo decir, oye, ¿por qué no intentamos ahora de este lado? ¿Por qué no intentamos en esta otra posición? Y vemos un poco la variación. Y no lo digo por un temor a confrontar a los operadores ni nada, sino lo digo por primero un respeto hacia ellos, porque seguramente es algo que ellos han estado usando y que les ha funcionado. Y, y lo que uno no debe hacer en esas primeras intervenciones o las primeras interacciones con ellos es tener roces, ¿no? Decir, a ver, compadre, tú no sabes, o sea, aquí llegó Bob McCarthy me dijo que el micrófono va acá, o sea, no, eso no va así. Pues ahí tienes primero una mala vibra, después un mal inicio de relación con él, y él no va a mezclar a gusto, tú no vas a estar a gusto, y yo prefiero que él, con lo que haya pensado que es mejor, trabaje a gusto, y poco a poco en la relación podemos ir cambiando algunas cosas y mejorándolas. Eso ha pasado en muchas ocasiones, y los resultados para ellos son mejores. Entonces es un aprender por todos lados. Pues Leia, Noemí, muchas gracias nuevamente por la invitación, pues considerarme y por hacer esto también para que los demás colegas escuchen historias de otros compañeros que pueden ayudar a motivarlos, a guiar un poquito en el camino donde estén. Este, Les deseo mucha suerte con AudioCap Latinoamérica, y pues estoy seguro que van a tener más invitados, así es que a los que nos están viendo pues sigan a estas chicas para que pues sigamos enriqueciendo la industria. Y muchas gracias otra vez.